Una traición puede destruir el honor de una familia, pero también puede ser el inicio de un gran desafío. ¿Cómo enfrentarán Eliza y Edward esta adversidad? El aire de Londres en el año 1828 era una mezcla embriagadora de perfume, ambición y el susurro de secretos. Para Lady Eliza Beaumont, de 20 años, la opulencia de la alta sociedad era el único mundo que conocía. Su vestido de satén azul, confeccionado con la seda más fina, era una declaración de estatus, una obra maestra de la costura que la hacía destacar entre las demás damas. Su padre, el Lord Beaumont, no era solo un noble, sino también un hombre de negocios visionario, cuyo buen juicio era tan reconocido en los salones de la sociedad como el sabor de su excelente vino de Borgoña. La familia Beaumont vivía, aparentemente, en la cima del mundo, situación que había llevado a que fueran envidiados por una parte de la sociedad. Pero bajo de esa superficie perfecta, una tensión imperceptible se agitaba. El padre de Eliza se había embarcado en una inversión de alto riesgo, una oportunidad que, según él, haría de la familia Beaumont una de las más ricas del reino. Con el brillo de una ambición apenas contenida en los ojos, pasaba largas horas en su estudio, analizando documentos con una concentración que rara vez le dedicaba a los asuntos sociales. Era un negocio seguro, o por lo menos de eso se sentía persuadido, pero sin imaginar que con esa decisión había puesto todo su honor y el de su familia en riesgo. En el centro de este negocio estaba el marqués de Ashworth. Elegante, de porte impecable y con una sonrisa que no revelaba nada, era un depredador con la mirada de un banquero. Se movía por el salón de baile como si fuera el dueño del aire, y nadie se atrevía a contradecirlo. Para Eliza, el marqués era un hombre del que todos hablaban, pero que nadie conocía realmente. Sin embargo, su padre sentía plena confianza en él y eso, en la alta sociedad, era más valioso que una herencia. Cuando el marqués se acercó a Eliza, la música pareció bajar de volumen. La miró de pies a cabeza, como un coleccionista evaluando una obra de arte. La mano del marqués se extendió y, con un gesto de una frialdad apenas perceptible, la condujo al centro de la pista de baile. Mientras la pareja giraba al compás del vals, el marqués se inclinó y le dijo al oído. Su voz era un susurro grave, sin un ápice de romanticismo. Su belleza, Lady Eliza, dijo, es más atrapante cualquier fortuna. Mi nombre es sólido, mi futuro está asegurado. Me sentiría honrado de que usted compartiera mi vida. Para Eliza, el marqués no era un hombre con quien soñaría. No había amor en sus palabras. Solo había una oferta, clara como el cristal, que aseguraría la vida de su familia. Ella, con la cabeza alta, y pensando en el futuro de su hermana, Clarissa, quien recientemente había quedado viuda, con 2 pequeños hijos y sin recursos económicos, hizo que Eliza tratara de dejar de lado sus sueños románticos e intentara aceptar las atenciones del marqués de Ashworth. El destino de la familia Beaumont estaba sellado. Por ahora, creían que estaban a salvo. El aire en el salón de los Beaumont estaba pesado y frío, a pesar del fuego que crepitaba en la chimenea de mármol. 2 semanas después del baile, el marqués de Ashworth hizo su aparición, pero sin la sonrisa encantadora que había mostrado ante la sociedad. Su rostro, tallado en la indiferencia, no ofrecía la menor calidez. Llevaba en la mano un portafolio de cuero, delgado y sin marcas, que sostenía con una calma inquietante. Lord Beaumont le ofreció un brandy. El marqués lo rechazó con un gesto amable, casi compasivo. Gracias, Lord Beaumont, pero me temo que tengo asuntos más urgentes que tratar, y me apena profundamente que sea en relación con usted. Lord Beaumont palideció. La madre de Eliza, que había estado bordando en un rincón, detuvo la aguja. La tensión era palpable.
El marqués se sentó y colocó el portafolio sobre la mesa, sin hacer ruido. Mi querido Lord Beaumont, comenzó el marqués, su voz era un susurro grave, he estado revisando los documentos de nuestra inversión en el comercio de té. Es una empresa tan prometedora, y tan compleja, me informan que hay en serio atraso en la entrega, y yo debo exigirle el pago total de la deuda que ha contraído con mi banco. Desgraciadamente, parece que usted ha malentendido cómo era el negocio propuesto. Lord Beaumont se levantó de la silla. ¿Malentendido, marqués? Confié en su palabra de honor. Usted aseguró que la inversión era segura, que no perdiera la oportunidad, que usted esperaría en caso de retraso. No puedo hacer frente ahora a la deuda completa. Usted tiene la garantía de que las mercancías van a llegar. El marqués lo miró con una falsa expresión de tristeza. Y lo sé, mi amigo. Pero me temo que usted no entendió los matices. El capital que invirtió se ha visto comprometido por esta serie de giros inesperados en el mercado. En términos sencillos, el dinero ha desaparecido, no hay barcos que vayan a llegar a puerto en el tiempo fijado, y la deuda es exigible en este momento. Lord Beaumont se sentó de golpe, con las manos temblorosas. Pero yo di todo. Mi fortuna. Todo está en ese negocio. ¿Cómo pudo pasar esto? El marqués se inclinó hacia adelante, con un gesto de actuada preocupación. Se lo dije, Lord Beaumont. Es una lástima. Es una lección, no para usted, por supuesto. La naturaleza de los negocios es a veces despiadada. El marqués continuó diciendo, y ahora, debo enfrentarme a los chismes sobre nuestro compromiso. Su mirada se posó en Eliza. No me casaré con una mujer cuyo padre no honra sus deudas. Siento que se me está utilizando como un medio para financiar sus errores económicos. Mi dignidad se ve afectada. Mi nombre es sólido, y la sociedad espera que yo me case con una mujer que tenga el mismo estatus. El marqués se levantó de la silla, dejando a Lord Beaumont destrozado, con la mano en la cabeza y sin decir una palabra más. Afuera, el carruaje se alejó por la calle empedrada, y el sonido de las ruedas resonó en los oídos de Eliza como una burla. El honor de su familia se había perdido. En su mente, solo podía ver los rostros de su hermana y de los pequeños, cuyo futuro ahora pendía de un hilo. La desesperación la invadió y el frío se instaló en su pecho. El marqués de Ashworth se fue, dejando un estupor que se sintió más pesado, incluso, que cualquier pérdida monetaria. En los días siguientes, el círculo social de la familia Beaumont, que antes había sido tan cálido, se volvió gélido. Los murmullos en los salones y las miradas de lástima se clavaban en ellos como cuchillos. Lord Beaumont, un hombre de honor, se vio obligado a ver cómo su nombre era pisoteado en la sociedad. Fue esa vergüenza, más que la ruina, lo que los quebró. La familia, con el corazón roto, decidió retirarse a su casa de campo. La mansión, que en los recuerdos de Eliza había sido un refugio de verano, ahora parecía un mausoleo. El aire interior olía a naftalina y a tristeza. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y las ventanas, empañadas de tal modo que no dejaban pasar la luz. Los días se hicieron largos y monótonos. Su padre, consumido por la vergüenza y la ira, apenas hablaba. Su madre, una mujer de gran fortaleza, se había retirado a un estado de silencio doloroso. Clarissa volvió a su antigua pasión, la pintura. Encontró en esta una manera de expresar su desazón. Los pequeños eran la única fuente de alegría en aquel sombrío lugar. Eliza, con el corazón encogido por la pena, se refugió en el único lugar que le prometía algo de paz, el jardín. Pero ni siquiera ese paraíso de su niñez había escapado a la ruina.
Las rosas que su abuela había amado estaban secas, las enredaderas se habían convertido en un laberinto de espinas y la maleza cubría todo. Era un reflejo exacto de su alma. En su desesperación, comenzó a arrancar las malas hierbas. No era un pasatiempo, era una forma de canalizar su dolor. Y en su rutina, encontró a un compañero de silencio en Anthony, el viejo jardinero que le enseñó los secretos de la tierra. Una tarde, mientras estaba en el invernadero abandonado, una tabla del suelo se desprendió. Bajo ella, en un rincón polvoriento, encontró un baúl de madera. Dentro, un diario de su abuela. Las páginas estaban llenas de bocetos botánicos, pero entre ellos, un dibujo la hizo detenerse. Era una rosa de color negro en el centro, con pétalos que se tornaban púrpura. El nombre, en una caligrafía elegante, la hizo detenerse, la rosa terciopelo púrpura. Las notas de su abuela eran una mezcla de poesía y ciencia. Describían la complejidad de la rosa, sus requisitos exactos de luz y sombra, la acidez del suelo. Eliza notó que había muchos dibujos y comentarios sobre fracasos, y al final, un dibujo de la rosa en todo su esplendor, con una nota que decía: «Las mentes pequeñas de la sociedad no toleran lo que no entienden». Eliza se estremeció al pensar en la verdad que mostraban esas sabias palabras. Las semanas pasaron, y el clima melancólico de la casa comenzó a dar paso a una tenue esperanza. Eliza, con las manos sucias y el corazón un poco más ligero, había comenzado a darle vida al jardín. Su padre, al verla, sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Había un brillo de vida en su hija que no había visto en mucho tiempo. Una mañana, mientras la familia desayunaba en silencio, Lord Beaumont leía el periódico. «Escuchen esto», dijo, su voz resonando en la habitación. «La reina ha convocado a los botánicos más talentosos de Inglaterra para que cultiven una flor de una belleza excepcional que simbolice su nueva era. Un color nunca antes visto en el reino, una flor que florezca en la adversidad. La recompensa es un título y una fortuna». Eliza se quedó sin aliento. La descripción coincidía exactamente con la rosa de terciopelo púrpura. Su corazón le latía con fuerza. Era su oportunidad. Le mostró el diario que había encontrado en el invernadero a su padre. Lord Beaumont reconoció en el rostro de su hija la misma pasión que había visto en su madre. Lord Beaumont se dio cuenta que debía apoyar a su hija en este desafío. Y también vislumbró la posibilidad de restaurar su honor y el de su familia. Con la esperanza como una fuerza impulsora, su padre se puso en contacto con un hombre, Edward Wilson. Se decía que era un genio en su campo, pero que había caído en desgracia. No había más detalles. El carruaje se detuvo al anochecer. Un hombre de unos 30 años bajó. Su ropa, aunque de trabajo, era de excelente calidad, pero estaba manchada de tierra y con los guantes rotos, lo que mostraba su dedicación. Sus ojos grises eran penetrantes, y había una sombra de dolor en ellos que Eliza reconoció al instante. Ella lo miró con escepticismo. Era demasiado joven para tener un conocimiento tan profundo. Él, por su parte, la miró, la vio limpia, vestida con ropa de campo cara, y la juzgó como una simple dama caprichosa que buscaba un pasatiempo. La primera semana de trabajo entre Eliza y Edward fue una batalla de voluntades. Edward, con una concentración silenciosa, daba órdenes técnicas, y Eliza la seguía con la cabeza alta. Él la veía como una dama de sociedad que se aburría, y ella lo veía a él como un hombre sin alma. Las conversaciones eran cortas, y cada uno vivía en su propio mundo de dolor. Pero el jardín no entendía de títulos ni de secretos. Exigía trabajo duro. Ambos, al unísono, se encontraron a sí mismos bajo el sol abrasador,
con las manos sucias y las rodillas llenas de tierra. Un día, una rama de un rosal viejo se quebró, y Eliza, sin pensar, intentó enmendar el daño. «Hay que saber cuándo dejar ir», dijo Edward en voz baja, sin mirarla. Por primera vez, Eliza lo miró con curiosidad. La voz de Edward era suave, casi melancólica. Una tarde, mientras trabajaban, una tormenta se desató. Rayos y truenos resonaron en el cielo. Edward y Eliza corrieron al invernadero, empapados, con la lluvia azotando las ventanas de cristal. El silencio se hizo pesado. Eliza, mirando las gotas de lluvia, sintió que el peso del mundo se le venía encima. «Mi padre no tuvo la culpa», murmuró. Edward la miró. «Sé lo que se siente», dijo. «Esa sensación de que no hay nada que puedas hacer». Eliza no pudo contenerse. Le contó la historia del marqués, de su traición, de la humillación. Edward quedó inmóvil. «El marqués de Ashworth», repitió. Él es el hombre que arruinó a mi familia. Su nombre está ligado al hombre que traicionó a mi padre». Edward le contó su historia, de cómo un socio de su padre lo había arruinado, y cómo ahora ese hombre trabajaba para el marqués. En ese momento, las diferencias entre ellos se desvanecieron. Dejaron de ser una dama y un botánico, para convertirse en dos almas heridas por el mismo hombre. El jardín, que había sido un lugar de trabajo solitario, se convirtió en un santuario. La desconfianza desapareció, y una nueva conexión, una profunda empatía, comenzó a florecer. El amor, al igual que las rosas que plantaban, estaba naciendo en un lugar que parecía no tener esperanza. El jardín, que antes había sido un verdadero reto, se transformó en un lugar donde encontraban amparo y cobijo. Ya no eran una dama y un botánico, sino dos almas heridas, unidas por la traición. Edward, por primera vez en años, bajó la guardia. Vio la pasión que había detrás de los ojos de Eliza, una fuerza que la había llevado a arrancar la maleza con sus propias manos. Pero más allá de su fuerza, Edward descubrió en Eliza su ingenio. Ella no solo siguió sus instrucciones, las mejoraba. Cuando le pedía evaluar el suelo, ella improvisaba soluciones con los recursos que tenían, como utilizar las cenizas de la chimenea para ajustar la acidez de la tierra. Él la observaba con una fascinación que no podía ocultar. Ella pensaba como una estratega, y él, un hombre de ciencia, sentía una profunda admiración por su practicidad. El amor comenzó a florecer de forma lenta y cuidadosa. Sus conversaciones se extendían hasta que la luz del sol se volvía dorada. Él le hablaba de las propiedades de las plantas, de cómo la luz y la sombra eran como una sinfonía, y de cómo cada rosa, al igual que las personas, tenía su propia personalidad. Eliza, por su parte, se enamoró de su alma noble. Lo vio interactuar con su hermana y sus sobrinos, siempre con paciencia y una sonrisa. Admiraba su bondad. Un día, los niños se le acercaron y le preguntaron si las plantas podían sentir. Él, en lugar de reírse de ellos, se arrodilló, les explicó que las plantas tienen su propia vida, y que si se les habla con cariño, florecen. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Eliza le mostró el diario de su abuela. Sus manos temblaban mientras pasaban las páginas. Edward tomó el diario con una reverencia que Eliza no esperaba. Se quedó extasiado con la caligrafía, con los bocetos de las raíces. «Este diario es un tesoro», dijo. «Hay cosas aquí que ni siquiera los mejores botánicos han imaginado». Luego, Edward hizo una pausa y dijo con clara sinceridad: «Me gustaría disculparme. Cuando llegué, los juzgué a todos. Les pido perdón». Eliza, sonriendo con tristeza, respondió: «No tienes que disculparte, Edward. Después de lo que nos pasó,
mi familia y yo no confiamos en nadie. Primero, teníamos que saber si tus intenciones eran buenas. Las primeras tareas, la evaluación del suelo, la mejora del jardín, el cuidado de las plantas, fueron para saber si realmente podíamos confiar en ti. Mi familia y yo perdimos nuestro honor. Y lo que más deseamos ahora es recuperarlo. Edward la miró con comprensión. El honor de mi familia también fue robado, dijo. Pero ahora, por primera vez, siento que no estoy solo en esta lucha. El amor nació entre ellos, no con grandes declaraciones, sino con pequeños gestos, miradas y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Mientras tanto, en el mundo que Eliza y Edward habían dejado atrás, la oscuridad seguía su curso. En los salones de Londres, el marqués de Ashworth seguía moviéndose con la gracia de una serpiente. Sabía que la familia Beaumont se había retirado a su casa de campo. Por ello había enviado a un espía, un hombre de confianza, quien le informó que el padre de Eliza había contratado a un botánico. El marqués no subestimó el asunto. Estaba enterado, al igual que todo Londres, que la reina estaba sumamente interesada en una rosa que fuera excepcional. El miedo lo invadió. Si esa rosa llegaba a las manos de la reina, Eliza tendría la oportunidad de hablar con ella en persona. Y él sabía que la mujer no dudaría ni un segundo en revelar su estafa. Su plan para arruinar a los Beaumont y robar su fortuna quedaría en evidencia. No podía permitirlo. Una tarde, mientras Edward se encontraba en el pueblo comprando insumos para su tarea en el jardín, un hombre se acercó a él. Era Sir Charles Thorne, un botánico de renombre, pero su rostro no tenía la amabilidad que se esperaría de un hombre de su estatus. Su mirada era fría y calculadora. Edward lo reconoció al instante, un escalofrío le recorrió la espalda. Era el hombre que había arruinado a su familia. Sir Charles le tendió la mano y dijo: «Edward, me enteré de su trabajo aquí. Me gustaría que pudiéramos hablar de negocios. El marqués de Ashworth me ha encomendado un proyecto, y pensé que podríamos hacer un trato». Su voz era suave, casi melosa. Edward se sintió incómodo, pero no dijo nada. No podía creer hasta dónde llegaba la maldad humana. Sir Charles continuó hablando, en particular sobre la rosa de la reina, y le preguntó con insistencia sobre sus progresos. Edward, cauteloso, le dio respuestas vagas, pero Sir Charles no se rindió. «El marqués de Ashworth», dijo, «es un hombre de honor y de una gran influencia. Podría hacer que tu vida fuera mucho más fácil. Por ejemplo, podría darte una fortuna si la rosa no floreciera». Edward lo miró con furia. En sus ojos, Sir Charles vio que Edward no vendería su honor. Inmediatamente Edward cerró la conversación con una firmeza que ni él mismo reconocía. Le dijo que dejara a los Beaumont en paz, que ya les habían hecho suficiente daño, al igual que a su propia familia. Pasaron los días y Edward no tuvo más noticias de Sir Charles. Sin embargo, la preocupación sobre ese encuentro no lo dejaba dormir. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, Edward salió a tomar aire fresco a la galería. Pero de pronto, una sombra se movió en el jardín. Era Sir Charles, con un recipiente en la mano. Se movió con cautela, sus pasos sin hacer ruido. Edward se dio cuenta que quería sabotear a la rosa que lentamente estaba prosperando en el jardín. Analizó el accionar de Sir Charles y captó que su objetivo no era la destrucción total, sino la ruina silenciosa. Sabía que el veneno que llevaba no mataría a la rosa de inmediato, la haría marchitar poco a poco, de forma que nadie sospechara. Edward salió corriendo y se enfrentó a Thorne, no con violencia, sino con palabras. «Sé quién eres», Thorne dijo con voz tranquila. «Y sé lo que estás haciendo». Thorne se rió. «Eres un tonto»,
Edward. Un botánico con las manos sucias. No puedes contra mí. Edward lo confrontó y en su mirada brillaba una fuerza que amedrentó de tal manera a Thorne que éste no pudo hacer otra cosa que confesar su plan. Edward miró a su enemigo a los ojos y le dijo: «Por tu bien mantente alejado de esta familia. No permitiré que te vuelvas a cruzar en mi camino. Mi honor no se compra con dinero». Edward con su rápida intervención logró evitar que se ejecutara el nefasto plan. Sin embargo, Thorne, aunque derrotado, se fue mascullando que se volverían a ver. La madrugada siguiente, el cielo tenía un color gris perla. Edward no había dormido. Su mente estaba fija en la figura de Sir Charles Thorne. Temblaba de ira. Al amanecer, se encontró con Eliza en el jardín. Estaba al lado de la planta de rosa, haciendo observaciones y anotaciones. «Tenemos un problema», le dijo Edward con la voz ronca. Le contó lo sucedido. Ella lo miró con el corazón destrozado, el miedo se instaló en sus ojos. Pero cuando Edward la abrazó con fuerza y ternura, todos los temores de Eliza desaparecieron. Pero de pronto, como una señal de agradecimiento por haberla salvado, un capullo de rosas se abrió. Absolutamente bella. Sus pétalos de terciopelo, tan oscuros en el centro, se abrieron de forma majestuosa y se iluminaron con un color púrpura oscuro que parecía brillar con luz propia. La rosa, con su belleza, les dio la certeza de que lo habían logrado. La familia entera se presentó en el palacio de Buckingham. En la antesala, el marqués de Ashworth los vio, y su rostro se torció de rabia. «Señora», dijo, «debería saber que está a punto de enfrentar la ira de su majestad». Eliza lo miró con una calma que lo desarmó. «Usted le debería temer a la verdad», dijo con voz firme. En la corte, un silencio profundo se instaló. La reina los miró. Su rostro, con su mirada penetrante y sabia, los intimidó. Eliza, con la voz clara, le contó todo. «Su majestad», dijo, «a esta rosa, mi abuela, la llamó terciopelo púrpura, es una prueba de que la belleza puede florecer en la oscuridad, y que la verdad puede ganar sobre el poder». Luego, le contó la historia de la traición del marqués de Ashworth. La reina, que siempre supo que el marqués no era un hombre de honor, asintió con la cabeza, y preguntó qué había pasado con la familia de Edward. Cuando se enteró de todos los artilugios que el marqués había hecho junto a Thorne hasta llevar a la quiebra a su familia, la indignación de la reina fue tal que le quitó los títulos al marqués de Ashworth y le ordenó que le devolviera a Lord Beaumont y a la familia Wilson todo lo que les había quitado deshonrosamente. «Su nombre», le dijo la reina, «ya no es digno de un título». La reina, además, le retiró la licencia para ejercer como botánico a Sir Charles Thorne, quien se había enriquecido inescrupulosamente con la misma forma de estafa. En el viaje de regreso, la familia se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Su honor, y el de la familia Wilson, habían sido restaurados. La casa de verano se había convertido en su hogar y les había dado una gran fuerza en su interior. Sentían que habían enfrentado la adversidad, que ante la traición no se habían paralizado sino que con empeño, trabajo y lucha habían librado la mejor batalla. Por su parte, Clarissa se transformó en una artista de renombre. Había pintado la casa con los colores del jardín, llenando de calidez y de vida al hogar. Los niños estaban orgullosos de su madre y su tía. Le contaban la historia de la rosa a todo aquel que pasara, y Edward se había convertido en un héroe para ellos. Llegó la primavera y con ella una ceremonia encantadora. Eliza y Edward se casaron. Fue un momento de felicidad para ambas familias entre las cuales había surgido una genuina amistad. Los recién casados se quedaron a vivir en la casa de campo, haciéndola recuperar la distinción de otros tiempos.
En el jardín crearon un lugar íntimo y precioso dedicado a la abuela Ana, que con su sabiduría les había transmitido un sentimiento muy profundo. La dedicación por las plantas los seguía uniendo, con ratos de risas, trabajo, ideas nuevas, abrazos, hasta convertirlos en generadores de extraordinarias rosas, siendo reconocidos por ello en todo el reino. Pero por sobre todo el jardín se había convertido en un símbolo de perseverancia, fe y alegría, porque era el lugar en donde ellos habían encontrado el verdadero amor. Ante la traición, Eliza y Edward no se paralizaron. Con esfuerzo y empeño libraron su mejor batalla. Suscríbete y dale like.